No sabemos si es más letal que las otras ni si reduciría la efectividad de las vacunas. Sí sabemos que es más transmisible. Hablamos de la variante Omicron. Tras una reunión de emergencia de la OMS, esta entidad calificó a esta nueva mutación como una variante de preocupación. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Bienvenidos a esta nueva emisión de Fuego Cruzado. ¿Cómo estás, Richard? Muy bien, ¿cómo te va, Benjamín? Qué gusto estar aquí de nuevo. Primer día del último mes del año. A pesar de que no le guste escuchar así, en esos términos a Pablo Jerque. Así mismo, así mismo. ¿Qué le parece si vamos rápidamente al reconocimiento de campo? Con mucho gusto. En aumento la cantidad de casos confirmados de COVID-19, al igual que todos los países del mundo, Paraguay está alerta para detectar la variante del ingreso Omicron. Hasta el momento, lo que se sabe de esta variante es su alta transmisibilidad y se desconoce aún si es menos o más severa que las otras cepas. Los expertos sanitarios sostienen que la única alternativa clave para combatir la enfermedad y sus efectos sigue siendo la vacunación. Bueno, es cuestión de tiempo de que esta nueva variante se expanda por el mundo. Habrá que ver si tiene la misma fuerza o el mismo impacto que tuvo, por ejemplo, la de Wuhan o la que tiene la Delta, pero el que va a venir a la región. Efectivamente, ya hay casos en Brasil, en Estados Unidos. Fauci decía que era cuestión de tiempo. Bueno, se está esperando y genera mucha preocupación en la comunidad científica. Para hablar de este tema convocamos a una experta en la materia, está al frente de las instituciones encargadas, de la institución encargada de hacerle frente a este flagelo que nos castiga ya desde hace un año y medio o más. Doctora Sandra Irala, especialista en pediatría clínica, fue encargada de la dirección de análisis de la dirección del Centro Nacional de Información Epidemiológica, actual directora de Vigilancia de la Salud. Doctora Sandra Irala, buenas noches, gracias por estar aquí en Fuego Cruzado. Muy buenas noches, un gusto estar con ustedes. En realidad ya estamos cerca de, dije un año y medio, pero ya estamos cerca de 2 años, ¿verdad? Perfecto. En marzo ya vamos a cumplir 2 años de este drama y siempre aparece algo nuevo. Sí. Cuando nos empezamos a tranquilizar, hay algún factor nuevo de preocupación. En este caso es muy alta la preocupación en la comunidad científica. Aparecieron presidentes de países importantes del planeta, de potencias, advirtiendo sobre la situación, la OMS. ¿Qué pasa con Omicron? ¿Cuál es el nivel de alerta que tenemos que tener nosotros, doctora, atendiendo que ya hay casos en San Pablo, un caso que después va a comentar Richard en la frontera, acá no sabemos todavía si se confirmó en Foz de Iguazú, pero que trabaja en Paraguay? ¿Cuáles son los niveles de alerta que tenemos nosotros? Sí, digamos que lo único que podemos decir que estable en lo que respecta al SARS-CoV-2 y al COVID como pandemia es que es cambiante, ¿verdad? O sea, constantemente es un virus que se van produciendo muchas mutaciones, depende de muchas variables para que esto suceda. Sin duda alguna, un terreno fértil para la aparición de nuevas variantes son zonas densamente pobladas y con una cobertura de vacunación muy baja, como es el caso del continente africano, ¿verdad? Una de las determinantes que puede, digamos, hacer que esta pandemia vaya terminando es justamente que la estrategia de vacunación sea equitativa a la distribución, y eso lastimosamente no está llegando, ¿verdad? Y el continente africano en particular está sufriendo estas consecuencias en donde el porcentaje de vacunación a nivel global del continente es menos del 7% de su población, ¿verdad? Entonces es un terreno fértil para que surjan variantes, así como sucedió también en la India, que tiene más de 1.300 millones de habitantes, y también, a pesar de producir vacunas en su momento, tampoco la cobertura era muy buena como para poder frenar esta posibilidad. La secuencia de lo que pasa en menos de 7 días, digamos, desde que se convirtió Omicron en una variante de preocupación, fue del aviso de Sudáfrica, ¿verdad?, dentro de lo que corresponde a la vigilancia genómica, que dentro de las muestras que ellos estaban procesando empiezan a encontrar un linaje del virus que es diferente a los otros en que ven muchas mutaciones, ¿verdad?
Y entonces ponen a conocimiento esto de lo que es, digamos, a nivel de la Organización Mundial de la Salud. Y en 2 días prácticamente de haber sido dado el anuncio, esto ya se convierte en preocupación. Para que se convierta una variante del virus en preocupación, tiene que tener una o más características que la hacen diferente a los otros linajes que se le dice. Que puede ser más transmisible al manifestarse en la transmisión de la población, puede tener más virulencia, quiere decir que puede ser más grave el cuadro que puede dar, o eventualmente puede eludir la protección que puede conferirse por una infección previa o por la vacunación. Eso quiere decir que si es que se contagia más fácil o si el cuadro que está presentando las personas que tienen esta nueva variante es más grave, o si eventualmente, a pesar de haber sufrido la enfermedad, igual vuelven a contagiarse, o a pesar de haberse vacunado, eventualmente igual vuelven a contagiarse, entonces pueden marcarse dentro de lo que es una característica diferente a las variantes que estaban circulando previamente. Entonces esta manifestación es lo que hace que en el caso de Omicron se plantea que es más transmisible. No que sea más grave, ni tampoco no hay todavía evidencia de que pueda eludir la protección de vacuna, y siempre se refiere a la infección. Las vacunas protegen sobre todo contra las formas graves de la enfermedad. A pesar de estar vacunado, una persona puede infectarse efectivamente, ¿verdad? Pero la posibilidad de hacer un cuadro más grave es lo que se reduce. Totalmente. Entonces, estamos pendientes de todas las informaciones que puedan surgir, tanto de Sudáfrica, que fue el primer país que dio la alerta, así como de los otros países que ya están encontrando en viajeros. Eso hay que aclarar también. Digamos, la alerta principal viene de donde es ya una transmisión comunitaria, o sea, de donde ya está extendida la transmisión. En el caso de Sudáfrica. Cada vez van a surgir más países que dentro de su vigilancia de viajeros van a ir encontrando, pero esos son, como el caso de Brasil, no hay certeza ni no hay evidencia de que sea ya comunitario, sino que son casos importados. Son casos importados en viajeros, y lo que hace cada país es tratar de contener hasta donde se pueda la expansión. Por supuesto que se va a dar, el ingreso va a suceder, pero siempre se trata de contener hasta donde uno pueda. Sí. A propósito de eso, de tratar de contener y de demorar un poco el ingreso a nuestro país, bueno, nosotros tuvimos con la P1 una mala experiencia, ¿verdad? De que le dábamos prácticamente la bienvenida a esta variante después de las vacaciones en Brasil, ¿verdad? A propósito del caso Brasil, que es el principal proveedor no solamente a nivel económico, y se ha demostrado que ha sido en esta pandemia también el principal proveedor, te quiero hacer una consulta relacionada a lo que surgió en la prensa del día de hoy y que tiene que ver que supuestamente una persona, un brasileño que vive en Foz de Iguazú, que sería, digamos, portador de Omicron y que supuestamente trabajaría en Paraguay. Y ustedes están haciendo ese seguimiento, me decía usted fuera de cámara que no hay certeza sobre el tema, pero me imagino que están observando con cierta alerta este caso, doctora. Sí, o sea, eso que están haciendo todos los países es revisar en su listado de viajeros según el destino del cual provinieron, digamos, y en relación al tiempo. Lo que se sabe es que de las muestras procesadas en Sudáfrica datan del 9 de noviembre, o sea, porque la secuenciación es para ver qué características van teniendo los análisis de los virus en el sentido de secuenciar todo su genoma, para ver si es igual al que está circulando o tiene otra característica. Y es una vigilancia que se está haciendo, digamos, en forma rutinaria. De las muestras procesadas, en el que ellos dan el informe de que es diferente el 24 de noviembre, pero las muestras proceden desde el 9 de noviembre. En todo ese interín, digamos que probablemente ya hubieron viajes internacionales, ¿verdad? Pero, como habíamos dicho, la posibilidad de que haya ingresado ya en diferentes países sí existe, pero siempre uno trata de contener hasta donde uno pueda una expansión rápida, sobre todo teniendo en cuenta la evaluación que uno hace de su propio país. Si uno está teniendo un repunte o uno está teniendo una cobertura de vacunación que no está llegando, digamos, a la ideal, no puede sumarle otro factor de mayor cantidad de casos, ¿verdad? Entonces uno va haciendo, y eso es lo que hizo Brasil, ¿verdad? Empezó a ver todos los viajeros que procedían de esos países que dieron el informe, y se expandió un poquitito más a otros países de África, porque probablemente Sudáfrica avisó, pero
probablemente ya está más extendido en los lugares, en los países vecinos de este país, ¿verdad? Sudáfrica. Entonces se va extendiendo el estudio que se hace de los viajeros según procedencia, y ahí es que en una pareja digamos que viajó a Sudáfrica, ellos confirman el caso de Omicron y hacen el estudio de todos los viajeros, ¿verdad? Entonces, claro, ahí entra un sospechoso que tiene esas características, pero ese resultado, hasta un poco antes de venir acá, digamos, no estaba todavía de si es positivo o no. Porque, el caso de Fosdi. Claro, está pendiente el resultado de ese caso sospechoso. ¿Tenemos información si él estuvo en Paraguay después de volver del África? Esas investigaciones son las que están en curso, porque nosotros también vemos el listado de los que entraron en estos últimos días y se identificó también, digamos, una persona o sea, un viajero que había estado por uno de estos países, ¿verdad? Pero se le hizo el estudio y salió negativo. O sea, nosotros también hacemos ese seguimiento de los viajeros, ¿verdad? O sea, el sistema sanitario tiene una dirección que se llama de vigilancia de fronteras y tiene lo que se llaman guardias en los aeropuertos y en algunos pasos fronterizos. En este caso en particular, esa información no la van a obtener de los aeropuertos ni de los puestos fronterizos, no, porque como vive en Foz, su cruce a Ciudad del Este es sin control alguno. Tal vez en el lugar del trabajo sí, si se dispone de esa información se puede saber, ¿verdad? Lo que se hace también es la comunicación entre los equipos de trabajo transfronterizo. O sea, el dato, si es que reside en Foz, generalmente es Brasil el que investiga, en este caso el estado de Paraná, ¿verdad? O de Foz en este caso. Pero existe, digamos, trabajos colaborativos en la frontera entre los equipos de salud y ellos intercambian información sobre eso, ¿verdad? Sobre la investigación. Entonces avisan si es que dan un resultado que puede ser positivo. Doctora, en el caso de que se confirme que esta persona que vive en Foz sea portadora de esta variante Omicron, ¿qué medidas adicionales se van a tomar, especialmente en el cruce, que digo que es muy importante? Ayer veíamos imágenes desde Ciudad del Este y la cantidad de personas que cruzan con sus vehículos del lado brasileño son 2 filas y prácticamente en todos los horarios. ¿Se van a tomar algunas medidas adicionales, doctora, si se confirma? Sí, o sea, la evaluación de las medidas se van tomando a medida que surgen las informaciones. Uno no puede, digamos, tampoco, digamos, producir una restricción de la movilidad o del pasaje de las personas sin tener, digamos, una información que pueda ser de sustento para hacerlo, ¿verdad? Entonces, lo que se hace es ver el riesgo. La información está de que hay una variante nueva en un país que da cuenta de eso, pero en la investigación de los viajeros que se hace en otros países van surgiendo que son de otros países diferentes al que informó también. Entonces se identifica la zona como de riesgo. Eso, digamos, ya está establecido de que se hace aparte del filtro de hecho de que es tu test negativo para poder ingresar al país, a todo extranjero que ingresa a nuestro país, se le hace un test al 5.º día, digamos, porque ese periodo de incubación puede estar dado, puede salirte negativo al entrar al país, pero después puede ser que justo esté en el periodo de incubación y manifieste. Entonces, ese test está previsto dentro de lo que es las indicaciones del ingreso al país. Y se trabaja muy de cerca con migraciones. ¿Pero no se hace eso, doctora? Se hace de acuerdo al riesgo. Y en este momento el riesgo identificado es estos países del sur de África, ¿verdad? Entonces está establecido que todo nacional que haya viajado en estos países de riesgo debe hacerse un test al 5.º día. Inclusive está indicada una cuarentena en el domicilio y un seguimiento por un equipo de vigilancia de su estado de salud y si hace falta continuar con la cuarentena o hacerse otros testeos. Y a eso se secuencia. O sea, eso está establecido. Y yo insisto con el tema de la alerta para saber si aumentaron las medidas después de que se conoció lo de Omicron. Sí. Y sobre todo porque, ¿qué pasa? Nosotros tenemos más o menos, o más de 2 millones de paraguayos sin ninguna dosis todavía de la vacuna. Sí. Cerca de 3 millones de paraguayos todavía no recibieron la segunda dosis. Muy poquitos son los que recibieron la tercera dosis. 150.000, no quiero mentir, no manejo esa... Alrededor de 120.000. 120.000, sí. Con 3 dosis. Entonces, una de las cosas que tendríamos que plantearnos, pero nosotros desde nuestra ignorancia, obviamente no estamos en el tema,
pero escuchamos y vemos cómo sucede en otros países, es avanzar lo más rápido posible en el tema de la vacunación. Sí. Porque el control de la frontera, la verdad es que está demostrado que es casi imposible, salvo que cierre el puente y se incendia Ciudad del Este y no sé qué otras ciudades más, ¿verdad? Entonces, ¿cómo hacemos para avanzar y protegernos ante ya la aparición de esto? Encima viene 8 de diciembre, colaciones, fin de año, vacaciones, fechas muy propicias para que se transmita el virus. Sí, es un mes difícil en donde la interacción social aumenta, que es el factor que puede hacer que se transmita. Y es lo que usted dijo, ¿verdad? O sea, la cobertura vacunal en nuestro país, que se considera la segunda dosis, porque la plataforma que tenemos son todas de segunda dosis, para lo que es población objetivo, que es la de mayores de 12 años, están aproximadamente en un 46%, población objetivo. Si consideramos la población total, que es lo que nos hace comparable con los otros países, es un poco menor, ¿verdad? Entonces hay una brecha muy grande que falta cubrir. Ese sí es un riesgo para la transmisión de cualquier variante, no solamente de esta, de cualquier variante, y sea o no que sea leve o tenga otra característica, el hecho de ser más transmisible ya suma factores que pueden ser negativos para lo que es la respuesta, ¿verdad? El tema de fronteras, sí hay una vigilancia que se establece. Es desafiante, sobre todo una como la de Ciudad del Este, sin duda alguna, pero sí nosotros tenemos un sistema de vigilancia que lo que hace es captar en forma temprana a aquellos viajeros que proceden de los lugares donde se identifican un riesgo. Y en este momento identificamos más el riesgo de lo que es la transmisión comunitaria en donde existe, que son los países que están señalados, ¿verdad?, que informaron que tienen la variante nueva. Ahora, Brasil en este momento lo que tiene es una información de casos importados. En este momento no hay una transmisión comunitaria. De que eso va a suceder, más tarde o más temprano. Lo que se trata hasta donde se puede es de contener los casos identificados. Si se identifica que esta persona es positiva, entra en aislamiento, sus contactos entran también en cuarentena, se hace un testeo, secuenciación, etc. Eso es el procedimiento habitual. Y se hacen ciertas restricciones en el sentido de evitar de que, ¿cómo se puede decir?, de viajes que no sean muy imprescindibles, se puedan evitar. O sea, si yo tengo, por ejemplo, que viajar por una misión diplomática o por una causa humanitaria, sin duda alguna se hace esas consideraciones. Pero si es un viaje que digamos que es por turismo, tampoco nos decimos que no es un derecho, ¿verdad? Es un derecho, pero es algo que se puede postergar para un mejor momento. ¿Para algunos destinos en particular o en general es la recomendación? En este momento es, como le digo, donde es transmisión comunitaria, que es en los países del sur de África. Sí, en este momento, hasta hoy, esa es la información. Ahora, esto es muy dinámico, es cuestión de tiempo para que alguno de estos países informe que también ya hay autóctonos, ¿verdad? Claro. Tenemos que hacer la primera pausa, perdón, la única pausa de este programa, así que le pedimos un poquito más de espera con la doctora para poder hacerle un par de preguntas más, porque hay todavía cosas en el tintero que queremos preguntarle. Hacemos la pausa y volvemos enseguida. Estamos de regreso en Fuego Cruzado, estamos con la directora de Vigilancia de la Salud, la doctora Sandra Irala. Doctora, leía un comentario que hacía justamente la doctora sudafricana que descubrió esta nueva variante y que hizo, digamos, el anuncio. Y como hay preocupación por la transmisibilidad que tiene, yo creo que es oportuno también desde los medios y especialmente desde los expertos como usted, doctora, de llevar un poco de tranquilidad de que lo que se conoce hasta aquí de Omicron, y de acuerdo a lo que decía esta doctora de apellido Kotze, que los síntomas que se presentan en los más de 3.500 casos que ya hubo de Omicron en Sudáfrica, la mayoría son leves y no hubo internación, doctora. ¿Cabe la posibilidad que esta variante pueda ser leve, o sea, de síntomas leves? Y es lo que esperamos, ¿verdad? O sea, hay varias opiniones, ¿verdad?, algunos expertos con respecto a cómo se van a ir dando las siguientes variantes, si van a ser, digamos, con una expresión fenotípica que se llama, o sea, que la expresión a nivel de transmisión de población menos transmisible o menos virulenta, severa, etcétera, ¿verdad?, menos severa. Pero es muy pronto todavía para hablar de eso. Tenemos que recordar que en menos de una semana de lo que es la información de que es de preocupación,
menos de un mes de que son estas muestras, ¿verdad? De la evaluación que hicieron estos médicos, ¿verdad? Que realmente tuvieron una visión muy importante como para considerar, para secuenciar, porque los síntomas son realmente muy inespecíficos. Al principio, digamos, cuando empezó lo que fue la pandemia, había características que correspondían a un cuadro respiratorio, con todo lo que equivale a eso, ¿verdad? Congestión nasal, tos, fiebre, etcétera, ¿verdad? Después, cuando surge la variante alfa, los ingleses y sobre todo Europa empiezan a hablar de una característica muy de síntomas cardinales que hablan muy de que es específico de COVID, que es la falta de olfato y del gusto, ¿verdad? Entonces, este era como un síntoma marcador, ¿verdad? Posteriormente viene Delta y se encuentra que es más como un resfriado, o sea, hay más secreciones produce, ¿verdad? Entonces, va teniendo también características de manifestaciones clínicas distintas en las distintas variantes. Y esta en particular, lo que menciona la Asociación Médica de Sudáfrica, es que son como síntomas generales, malestar general, dolor de cuerpo, que es mialgia, dolor de cabeza, ¿verdad? Fatiga. La fatiga dice que es algo que ven como algo llamativo, ¿verdad? Sí. Entonces, esos síntomas puede darte cualquier enfermedad. Si un médico se encuentra con eso, puede pensar en muchas posibilidades. Exacto. Entonces, esto también implica que lo que respecta al sistema sanitario hay que afinar, ¿verdad? En el sentido de pensar en estos síntomas más leves, de que eventualmente también puede ser una variante del virus, ¿verdad? Y lo único que también en los primeros casos se dieron en jóvenes. Entonces, esta manifestación leve puede ser también que sea por eso, ¿verdad? No sabemos cómo va a ser si afecta a una persona que por ejemplo, puede mayores, tener, claro, sí. o una persona que puede tener diabetes, obesidad, que sabemos que ya son también marcadores de gravedad con respecto a COVID, ¿verdad? Claro. Entonces, tendría que pasar un poco más de tiempo para poder decir que no produce hospitalización o fallecidos, ¿verdad? Partiendo de estos niveles de vacunación que todavía son bajos en nuestro país y agregándole el tema de la época del año más la variante Omicron, que no sabemos demasiadas cosas todavía, aunque las sabremos en poco tiempo más. Si vos te tuvieras que dirigirte nuevamente a la población para decirle, mira, en esta situación en la que estamos, nos estamos exponiendo a esta realidad. ¿Cómo podría resumirse eso? ¿A qué nos estamos exponiendo con estas características, con estos elementos que te estaba mencionando? Como funcionaria de salud, ¿verdad? Es un desafío conocer las causas o las razones de no vacunación. Eso sin duda alguna hay que encararlo con seriedad, ¿verdad? Porque tenemos la misión de llegar a todas esas personas, ¿verdad? La única forma de poder ver que la vacunación es realmente la mejor estrategia de prevención es pensar en todas estas enfermedades que históricamente hemos evitado con la vacunación. Alguien, por ejemplo, puede decir si es un caso de difteria el que atendí o es un caso de difteria el que tiene mi vecino. No, porque no escuchamos esa enfermedad porque es prevenible por vacunas. Y depende de que la cobertura vacunal sea efectiva. Y la vacunación es una estrategia que el Estado toma como la misión de abarcar al 100% de la población, es de acceso gratuito. Entonces, yo con certeza confío en que la vacunación es la mejor medida de prevención. O sea, si yo accedo como persona, no solamente como profesional de salud, si yo insto a mi familia, que es mi círculo más íntimo, ¿verdad? Y al quien más puedo decir que estoy enfocada en cuidar, indudablemente es algo en el que yo creo, ¿verdad? Entonces, yo creo que la vacunación realmente es la forma de evitar. Te digo, si Sí. la gente no se vacunara y mantuviéramos básicamente estos mismos niveles, estos índices de la actualidad, corremos el peligro de volver a hospitales saturados, a una gran cantidad de gente que se esté contagiando, sobre todo los no vacunados, y en terapia intensiva, con fallecidos como la vez anterior, o algo parecido a esa película de terror que ya conocemos, doctora. Yo creo que no hay que subestimar al virus. Hay que recordar que la pandemia no terminó y hay que ser conscientes de que el cuidado personal individual es una responsabilidad que es intransferible. Yo no puedo decir que usted tiene que ocuparse del cuidado de mi salud. El Estado tiene una obligación de poner los medios, de poner las herramientas para que la población pueda acceder a ese cuidado. Pero al ofrecer esta estrategia gratuita, y que ahora tenemos dosis por fortuna, porque al principio fue realmente muy sufrido eso que no se tenía,
en el peor momento de la pandemia, cuando había hasta 800 muertos Sí, por terrible, semana. terrible. Yo creo que esa memoria no tiene que ser tan frágil, ¿verdad? Muchas familias han perdido a seres queridos y eso es algo que no se puede reemplazar, ¿verdad? Entonces, recordar un poco lo que pasamos todos, ¿verdad? Porque de una u otra forma ha sido así, de no tener cama, de tener miedo de no tener cama para poder hospitalizarse uno mismo o su familiar. Y esa posibilidad no podemos decir ni subestimar de que no puede llegar, Claro. ¿verdad? Ahora nosotros estamos constantemente, semana a semana, preocupados de que pueda aumentar, y ahora que Central aumenta, que es donde está la respuesta sanitaria, hospitales especializados, sí hay un temor de que pueda volver a poner eso sobre el sistema, a pesar de que debido a la pandemia también la cantidad de camas en terapia creció en forma impresionante, ¿verdad? O sea, mismo Alto Paraná, que tenía muy pocos números, creció más de 5 o 6 veces su número de terapia, ¿verdad? Muy bien, gracias doctora por acompañarnos a entender un poquito más esta nueva variante y sobre todo cómo está nuestro país hoy de cara a este nuevo desafío, ¿verdad? Que es enfrentar a una variante que por ahora desconocemos absolutamente. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Nos vamos. ¿Nos vamos nosotros? ¿Qué viene Así es. ahora? ¿Perdón? ¿Qué viene ahora? Cuenta final, permanezcan ahí, ya viene un buen producto periodístico. Nos vemos mañana.